mensajes espirituales de amor y luz. Hoy con el mensaje de Astar Yeran y el Arcángel Miguel. Saludos. Soy Astar, y vengo a estar con ustedes en estos momentos, para traerles un sentimiento de esperanza para que todos sepan que no han sido olvidados. Todos ustedes como individuos, como colectivo, somos muy conscientes de ustedes, y estamos muy enamorados de todos ustedes. Ustedes son mensajeros que han venido aquí para traer luz, para traer el mensaje de luz de amor, de la conexión de conciencia superior. Todos ustedes son los mensajeros de la luz, trayendo la conciencia crística al planeta, conectándose una vez más, con la red cristalina y la conciencia crística. Todo está conectado entre sí, todos estamos conectados como uno. Solo debes entender eso, que mientras sigues avanzando en tu vida diaria, esperando que algo suceda pero no comprendes, o no te das cuenta de que esto ya está sucediendo, la gran señal, el gran plan universal. El plan del Creador no se puede detener, se puede cambiar en algunos aspectos, pero no se puede detener. Así que avanza a toda velocidad. Quizás esta no sea tu velocidad, sino la velocidad del Creador, eso es lo que necesitas entender, y estamos juntos en esto trabajando, y cuando no estamos físicamente contigo, siempre estamos contigo en espíritu. Como ven, muchos de ustedes son nuestros hermanos y hermanas, nuestra familia, y hemos estado juntos muchas veces antes. Yo como Astar conozco a todos, y cada uno de ustedes de diversas maneras, tal como ustedes me conocen a mí, así como conocen a Yeshua, Sananda, al Arcángel Miguel, y así sucesivamente. Tenemos una conexión juntos con sus familias unidas, y muchos de ustedes tienen familias en la nave, que están aquí simplemente esperando. Esperando el momento en que podamos estar juntos otra vez, sabiendo que han sido miles, y miles de años terrestres en los que hemos estado separados a nivel físico, pero nunca a nivel espiritual, siempre hemos estado juntos a ese nivel, y ustedes y sus yo superiores están junto a nosotros. Así que es solo una cuestión de ustedes. La personalidad que son ustedes, que se conectan nuevamente con su yo divino superior, y luego están conectados con cada uno de nosotros en un nivel más físico. Así que mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, la esperanza está en todas partes, si la alcanzas siempre está ahí, y lo sabes, nunca has sido olvidado. Sigue confiando. Confíen en ustedes mismos. Confíen unos en otros. Confíen en nosotros. Todos los que somos parte de la gran alianza, que está aquí para ayudar a la humanidad, a través de toda esta transición, y el proceso de ascensión. Estamos todos aquí juntos para ayudarte, quizás no sea del todo la ayuda que quieres, porque ustedes, la mayoría de ustedes al menos, quieren ver que estamos ahí en el nivel físico, pero aún así hasta el momento solo para aquellos, que tienen ojos para ver, y oídos para oír, pero te estamos llamando, los hemos estado llamando de varias maneras. Les estamos llamando a través de varias fuerzas, que llegan a ustedes, y les traen estos mensajes. ¿Y de qué se tratan estos mensajes? Se trata de esperanza, se trata de llegar cada vez más alto al nivel de conciencia dentro de ustedes, el nivel más alto de conciencia dentro de ustedes. Todo está a tu alcance, solo necesitas alcanzarlo. Todos los días, todos los momentos. Busca esa parte superior de ti mismo, porque está ahí siempre. Está ahí siempre. Ha estado ahí, simplemente está fuera de tu alcance. Como has oído muchas veces, créelo, y lo verás. Eso es tan cierto, pero a medida que practicas más, y más para creer, entonces ves en lugar de tener que ver para creer, porque son tus amigos, tu familia, los que todavía están en esta etapa, de tener que verlo para creerlo, y mientras estén en esa etapa, no verán completamente la luz a través de la oscuridad. Solo ven oscuridad, pero esa oscuridad está recibiendo cada vez más, incluso,
a aquellos que no tienen ojos para ver, porque tu tercer ojo está empezando a abrirse cada vez más, así como el tuyo se ha abierto cada vez más plenamente, y cuanto más se abre tu tercer ojo, podrás ver más allá de la realidad física de la ilusión tridimensional. Si efectivamente es a la vez una ilusión, y una realidad, pero si crees plenamente que es una ilusión, y no es una realidad, entonces te abre a la realidad de la frecuencia superior mencionada de la cuarta y quinta dimensión. Ahí es donde todos ustedes se dirigen ahora. Abre tus ojos, abre tu tercer ojo, para ver más allá del velo. El velo que en realidad ya no está ahí, solo para aquellos que aún lo perciben. Gracias, soy Astar, y los dejo ahora en paz, amor y unidad, y que sigas aferrándote a esa esperanza. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Muchas bendiciones. Soy el Arcángel Miguel, vengo a expresarte mi deseo de que ames a cada paso. Quiero que ames a cada paso que das, porque no hay nada más importante. Cuando te encuentras en algún lugar y realmente sientes que no amas tus pasos, tómate un pequeño descanso, y bríndate un poco de espacio para estar en ti mismo. Las elecciones que haces con tu corazón no requieren que te apures, solo necesitas tener paciencia, porque debes estar dispuesto a escuchar los susurros que hace tu sagrado centro. Entonces, tómate una preciosa pequeña pausa y espera a escuchar lo que tu corazón tiene para decirte. Entonces es que a continuación podrás continuar con tus pasos, a medida que camines lo harás con el amor de tu corazón. Cuando te encuentras en un apuro, o estás estresado, o no tienes paciencia, puedes perderte verdaderamente durante el recorrido por tu vida. El verdadero recorrido que haces en tu vida, tiene que ver con el amor. Al respecto, no existe ninguna duda sobre ello, entonces, cuando observes a alguien descansando un poco, no creas que es flojo, piensa que está esperando una respuesta de su corazón. Por lo tanto, tómate un momento, porque es muy importante, y una gran responsabilidad para ti, y tu alma, que simplemente permanezcas en la quietud y silencio de tu espacio sagrado. A gritos tu alma te pide que permanezcas en el silencio y la quietud de tu interior, por lo tanto, tómate un momento, y sin apuro disponte a sentir la verdadera intención de tu corazón. Considera que es más fácil experimentar prisa, por eso una mayoría siempre se apura, porque piensa que las cosas tienen que suceder rápidamente. Entonces, es común que se dediquen a perseguir a cada minuto. Sin embargo, disponen de menos tiempo para respirar profundamente, también para poder existir, y para el encuentro del camino que los lleva a su corazón. Si crees y piensas que todo se trata de tus zapatos, entiende que no te estoy invitando a preguntarte y a responderte qué tipo de calzado usas. ¿Has nacido con los pies descalzos? Las plantas de tus pies lo saben. Habitualmente, antes de caminar sueles colocarte un par de zapatos, sin embargo, tus pies ya te conocen y te sienten. Sabes que cuando estás apurado, es común que no sientas la conexión con las plantas de tus pies. Por eso es que, caminar descalzo es muy importante. Inténtalo. Libérate del concepto de lucha, deja libres a tu corazón y pies. Existen miles de millones de formas para que te expreses amor. Tienes tu propia forma única de andar, entonces, siempre camina a tu manera, solo ofrécete la magia de un momento, que te permita escuchar a tu corazón. Cuando estás desocupado y sin hacer nada, en realidad, es el momento donde te desarrollas al máximo, es cuando puedes ir al encuentro del camino a tu corazón. Si pudieras ver las huellas de tu amor, te resultaría realmente maravilloso contemplarlas, porque verdaderamente son hermosas.
Por supuesto, un detalle más a tener en cuenta, siempre caminamos juntos, tomados de la mano y lado a lado. Te amo, soy Miguel. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.